La justicia como búsqueda de la verdad. Joseph Pieper, en su obra Las virtudes fundamentales, considera la justicia como una de las virtudes fundamentales que es esencial para la vida humana y que permite, junto a la prudencia, que es la capacidad para discernir el bien y el mal y actuar en consecuencia, la templanza, que es la capacidad para controlar los deseos y las pasiones, y la fortaleza o valentía, que es la capacidad para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos. Así, la virtud de la justicia está interconectada con las demás virtudes que se refuerzan mutuamente. Asimismo, sostiene que la falta de estas virtudes lleva a la deshumanización y a la degradación. En consecuencia, la justicia, que es la virtud que regula las relaciones sociales, o dicho de otra forma, entre las personas y la sociedad, no es aséptica, sino que debe ser necesariamente acompañada por las demás virtudes: prudencia, templanza y fortaleza. Por supuesto, y como consecuencia de nuestra naturaleza caída, como toda obra humana, la justicia terrenal nunca será absoluta. Solo se puede elevar a la máxima expresión humanamente posible con la iluminación divina, es decir, con la ayuda de Dios. Solo la justicia divina es absoluta. El derecho natural. Existe en el corazón de todos los hombres un sentido de justicia impregnado por Dios, que es lo que reconocemos como derecho natural, que fue recogido por la revelación de Dios en el Decálogo, que es una normativa que recoge el derecho natural preexistente a cualquier norma escrita, razón por la cual las normas escritas que contrarían el derecho natural serían injustas. Por ello, el derecho positivo debe estar siempre adecuado e inspirado en el derecho natural. De esta forma se puede alcanzar una justicia humana que busca la verdad porque hay en ella una búsqueda del bien, de la verdad y la belleza. Cuando se altera esta concepción de la justicia como búsqueda de la verdad, del bien y la belleza, a través de un derecho positivo desarraigado de cualquier norma moral y fundado exclusivamente en el falso mito de la soberanía popular, lo cual no significa otra cosa que no reconocer la existencia previa a la ley de normas en sentido material de carácter objetivo, se impone la tiranía del subjetivismo. Es derogada la verdad por el capricho de una mayoría circunstancial de los representantes del denominado pueblo, que a su arbitrio y sin lazo alguno con el derecho natural, legislan y producen así leyes injustas que repugnan a la conciencia humana. Así, en el mundo moderno hemos observado que se han sancionado leyes injustas desvinculadas del derecho natural y en consecuencia antihumanas. Basta señalar los casos más aberrantes, como las leyes que autorizan y hasta reconocen como un derecho al crimen del aborto, que no es otra cosa que el asesinato del niño por nacer en el vientre materno. O también la eutanasia, que no es otra cosa que lisa y llanamente el asesinato, distinguiendo lo que en la doctrina social de la Iglesia se denomina el encarnizamiento terapéutico, que es aplicar terapias que provocan artificialmente la continuación de la vida humana a la acción positiva de provocar la muerte anticipada con la justificación de evitar el dolor o los padecimientos de una enfermedad. Como La ventana de Overton, se comienza con el argumento de quitar la vida a los ancianos o quienes sufren una enfermedad terminal para aplicarla, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Canadá por razones de pobreza o en Holanda a un adolescente por depresión. Así, en nuestro país ya tenemos una ley de aborto tan amplia que hasta puede ejecutarse al niño por nacer hasta último momento en el parto por la sola declaración de la mujer de haber sufrido una supuesta violación, sin denuncia penal por la comisión de dicho delito o por la afectación psíquico-laboral que el nacimiento del niño podría provocarle a la mujer.
Y respecto a la eutanasia, ya existen varios proyectos de ley presentados por todo el arco político partidocrático. Frente a esta realidad debemos tener en claro que la obediencia a la ley está vinculada a lo justo de la misma, ya que pudiendo en este sistema existir, como hemos visto, una ley injusta, es lícito y legítimo resistirse y desobedecer lo injusto. Esta cuestión ya la veían los griegos, porque en su mentalidad filosófica realista no se prefigura la realidad a antojo del hombre, sino que el hombre va descubriendo la verdad, la cual no siempre es inmediata. Sí se entiende que haya históricamente pueblos que más tardíamente han logrado descubrir la existencia de ese derecho natural al que aludimos. Por ello es que existieron pseudoculturas que admitían los sacrificios humanos, el canibalismo, etc. Volviendo a los griegos, en la obra clásica Antígona de Sófocles y también en Santo Tomás de Aquino en su Tratado de Regno, reconocieron el derecho de resistencia a la opresión y hoy observamos una vuelta al primitivismo, ya que tanto el aborto como la eutanasia reproducen los sacrificios humanos que con la venida de Cristo y la revelación iluminaron un más amplio conocimiento del derecho natural, ya que Él, como Cordero, se sacrificó de una vez y para siempre por nuestros pecados, y ya nunca más fue necesario hacer sacrificios a los dioses. Así llegamos a una situación porque no hay paz donde no hay justicia. Legítima defensa. La justicia es condición previa a la paz. Por ello debemos ser pacíficos, pero no pacifistas, ya que tenemos el derecho a defendernos frente a la agresión mediante la legítima defensa, que no es solo individual, sino que debe transferirse a las naciones. Otro aspecto de la falsedad del pensamiento individualista es que el hombre aislado, Robinson Crusoe, no existe. El hombre, ya lo decían los clásicos, tiene el instinto de vivir en sociedad, por lo cual lo que hacemos necesariamente afecta a los demás. No queda duda que esto tanto en los casos que hemos señalado del aborto y la eutanasia, sino que se extiende a muchos otros aspectos de la vida en donde encontramos legislaciones positivas, permisivas, por ejemplo, como la cuestión de la legalización de las drogas, donde el individuo, considerado falsamente aislado, puede ejercer su libertad para dañarse sin contemplar la afectación a terceros. Es decir, un hombre utópico que pareciera no tener familia, amigos, etc., que se verían indudablemente afectados por el ejercicio de este falso derecho. Porque además debemos observar, como en estos casos, la vida es un don que nos fue dado, razón por la cual no somos dueños de ella, sino que somos responsables de guardarla y custodiarla para el bien propio y de los demás. Injusticia global. Toda esta falsa ideología que hemos mencionado respecto de la naturaleza humana, como una posición positivista y subjetivista que la revolución anticristiana ha impuesto en las naciones, se ha agudizado a través de las imposiciones de las organizaciones supranacionales que imponen su Agenda 2030, ahora 2045, en desmedro de las soberanías nacionales y lleva a una tiranía del poder internacional del dinero que las financian y a las cuales responden. Razón por la cual las naciones deben recuperar su soberanía, resistir estas pretensiones antihumanas y anticristianas y reconquistar la justicia verdadera que respeta el derecho natural, es decir, el bien, la verdad y la belleza. Ezra Pound decía que la infamia era crear dos mentiras y que el pueblo se pelee entre ellas. Esto es la democracia moderna que ha devenido en plutocracia, que es el gobierno del poder internacional del dinero que manejan los sistemas políticos y jurídicos, que oprimen a las naciones y de las cuales las patrias deben liberarse para recuperar su soberanía plena. Con gobernantes que dejen de ser gerentes de la plutocracia
y sean caudillos cristianos. La empresa es difícil, pero necesaria para restaurar el orden cristiano y una justicia verdadera que esté al servicio del bien común y de la nación. La patria no puede estar sometida a un sistema político que con sus vaivenes electorales desnaturalizan el ser de la patria, pero que siempre están al servicio del poder internacional del dinero a través del endeudamiento eterno con las organizaciones supranacionales que fijan además la agenda cultural anticristiana. Por ello estamos viviendo aberraciones, confusiones y desvaríos a los que se ha llegado en esta etapa final de la revolución anticristiana. Y esto se observa en las legislaciones que transversalmente se imponen en todo el mundo. Agenda 2030, nuevo orden mundial. El aborto es la aberración de que las madres promuevan matar a sus propios hijos. La ideología de género que desde el Estado y organizaciones supranacionales impulsen la perversión de la naturaleza inocente de los niños. Legalización de las drogas que implica la autodestrucción humana para sí mismo y para terceros. La inteligencia artificial que pretende sustituir la racionalidad humana y condicionar el pensamiento propio. La normalización de lo patológico a través de la teoría de la ventana de Overton, algo que para la sociedad era inaceptable, se transforma gradualmente en frecuente y consentido. Lenguaje inclusivo, que no comunica, que es ideológico y contiene una falsedad semántica que lleva a la confusión como en la Torre de Babel. Posverdad, vivir en un estado superador de la verdad donde los hechos ya no importan, sino tan solo el relato. Generan falsas dialécticas, enfrentamientos estériles, y estos enfrentamientos y conflictos, promovidos por el nuevo orden mundial, facilitan su dominación y la vigilancia social. Cambio climático. También resulta una ideología difundida por la Agenda 2030 para imponer el miedo y el dominio social. Inoculaciones. La coacción ejercida por la OMS sobre las naciones con la excusa de supuestas nuevas enfermedades con inoculaciones permanentes a la población con contenidos experimentales y nunca validados científicamente, sino regidos exclusivamente por el afán de lucro que causan un daño actual y futuro inconmensurable. Dinero digital, que les permite un control absoluto sobre la disposición de los fondos propios o familiares, restringiendo las libertades personales. Esta combinación de objetivos, y faltan varios, del nuevo orden mundial, tiene como finalidad el despoblamiento humano del planeta. Conclusión. En consecuencia debemos salirnos de estos sistemas jurídicos, de lo contrario es imposible sustraerse a la tiranía mundialista, ya que los mismos están diseñados para ser débiles y no poner resistencia y ser serviles a la plutocracia. Hay que salirse del contexto, porque dentro del contexto no hay salida. Para ello tiene que generarse una fuerza con suficiente energía y coraje para cambiar el paradigma satánico por un paradigma cristiano, instaurando una representación natural y no artificial con la fortaleza necesaria para enfrentar a los poderosos. Es imperativo hacerlo, porque si no vamos a la destrucción de la humanidad. No va a ser cómodo ni fácil, pero tiene que ser hecho. Porque debemos ser conscientes que estamos en una guerra espiritual, librando una batalla metafísica y debemos librar el buen combate. En la partidocracia no hay elección real, sino una disputa falsa entre dos mentiras ideológicas como el liberalismo y el marxismo, y todas sus variantes que han sido oportunamente condenados por la Santa Iglesia. Por ello es que vivimos en un mundo injusto, y la única forma de restaurar la justicia verdadera, condición necesaria para la paz, es restablecer el orden cristiano y el derecho natural. Malvinas es el faro que ilumina todas nuestras batallas. Resistir para reconquistar. Viva la patria y viva Cristo Rey.